Hola, bienvenidos a un episodio más de Tenemos Mucho que Decir. Hoy vamos a hablar un poquito de cultura, pero enfocada hacia la promoción de la lectura. ¿Con quién? Ahorita vamos a ver. Bienvenidos. Juan Monarres, ¿cómo estás? Muy bien, emocionado porque me volvieron a hablar. No me quiero arriesgar a decir una información falsa, pero creo que eres el hombre que más veces ha estado en el programa. Es la fortuna de estar mi cuarta vez en tu programa y creo que las veces que estaré más. Creo que eres el hombre que más veces ha repetido en tu programa. Este programa. Sí, fíjate. Soy afortunado. Sí. Salud por eso. Salud por eso. Oye, Juan, ahorita les vamos a platicar de este proyecto que maneja Juan dentro del contenido del programa, pero vean qué cosa tan bonita. Y como estamos hablando de mujeres, esta taza hace honor a el huésped de Amparo Dávila, y la que tienes tú es la de Puente de Palabras, Puente de Palabras. Que ahorita vamos a platicar sobre eso. Juan, hemos platicado en otros programas sobre la importancia cognitiva de la lectura en los niños, en los adolescentes, en los adultos mayores, que sí, eso es algo que me gustaría que retomáramos un poquito, porque a veces creemos que el promover la lectura es algo solo para niños. Exactamente. Y desafortunadamente a nivel nacional, tanto en los programas nacionales, estatales o municipales, el gran grupo de público que se atiende es a niños. Por muchas razones entendemos que están enfocados a ellos por la alfabetización, por la desorganización social, por la violencia, por el abandono. Y por la idea de que la educación solamente es para los niños. Así es, y esa es algo, y que además el divertimento solamente es para los niños. Uh-huh. Y dan por hecho que ya te queda el hábito y entonces sigues siendo un adolescente lector, un adulto lector y un adulto mayor lector, cuando no es así. Claro, hay una idea de que si de niño te leyeron, de joven vas a leer, uh-huh, y de adulto seguirás leyendo, y luego como adulto padre vas a inculcar a tus hijos a leer, y es este círculo. Bienvenido a Ciudad Utopía. Así es, y esto es una utopía. Uh-huh. Esto en algunos casos se da. Pero son muy pocos. Sí. Mira, yo tengo muy grabado un recuerdo. Tengo un tío que es filósofo y sociólogo y está muy inmiscuido en trabajos universitarios. Y entonces cuando tuvo a sus niños pequeños, me acuerdo que los llevaba a, no es comercial, Librerías Gandhi, y ellos y su esposa iban a comprar libros, y hay una sección de libros infantiles que hay libros de plástico y libros así muy llamativos, y entonces los niños desde muy chiquitos se metían a la librería junto con sus papás, y a la par que los papás escogían sus lecturas de lo que iban a comprar, los niños también compraban sus libros. Entonces se desbalagaba cada quien a su área y ya venía, y veías tú que venía el niño, cuando estaba el niño chiquito y después el niño y la niña, con sus libros de lo que habían elegido para leer. Pero ese es un escenario que no se repite, yo creo que ni en el 0.001% de las casas en este país. Es un escenario, primero, te lo digo en mi caso, uh-huh, yo también repetí esa misma situación. Como egresado de literatura, pues uh-huh, mi casa está llena de libros e acudía mucho a librerías, sobre todo a ferias de libros, llevaba a mis hijos y mis hijos se me perdían de repente y llegaban con sus libros inflables, tenía la oportunidad de pagarlos, uh-huh, pero el gran grueso de la población no puede hacer eso. Y fíjate que el contraste de esta anécdota la hemos comentado porque tú estabas por ahí cerquita, no la viste porque no estábamos juntos en ese momento, en la feria del libro pasada. Estuve yo mucho tiempo rodeándome en el stand del Congreso de la Unión. Así es. Que estaban obsequiando libros. Entonces llegaban los grupitos de los niños de secundaria que llevaban
obligación. Por puntos. Y llegaban y todos con sus manitas atrás, viendo los libros como algo intocable, como algo ajeno. Y entonces yo les decía, escojan uno, se los van a regalar. ¿De veras? Y luego veías las caritas de los niños y los niños, la mayoría decía que era la primera vez que poseían un libro, que era un bien propio. O sea, ellos tenían los libros que estaban en la escuela, los libros a los que tenían acceso por alguna tarea o en la biblioteca, pero que ese ejemplar que se les estaba regalando en ese momento era el primer libro que les pertenecía. Y su cara de emoción era el equivalente como si les hubieran regalado, no sé, algún videojuego o una cosa por el estilo. Pero estamos hablando de dos extremos de niños en su contacto con la lectura. Sí, y mira, aquí me gustaría regresarme un poquito a un proceso. Las bibliotecas no han cambiado sus estructuras. Siguen pensando que las bibliotecas públicas son estos espacios en donde la gente va a ir a estudiar. Y esto, desafortunadamente, ya no es así. Con internet. Porque con el internet, desde los estratos más altos hasta los estratos medios bajos, poseen. Incluso podría decir que hasta en los más bajos poseen en comunidad. O sea, hay alguien que sí tiene y que para ahí consigue internet y entre todos se reparte. Entonces la información escolar ya está puesta. ¿Para qué quieres una biblioteca pública? Pues para esta otra lectura. Y esta otra lectura no se da porque continúan con shh, siéntese, no haga ruido, esto y lo otro. Oye, pero esa es una maravilla que yo veo en la biblioteca pública del Parque Central aquí en Ciudad Juárez, en donde hay escenas de películas, en donde hay cuentacuentos, en donde hay presentaciones de libros, en donde nadie te calla. Claro. Si te fijas en esa biblioteca, nadie te dice, silencio, cállense, todo el mundo es un espacio lúdico. Claro, y es un espacio lúdico porque lo manejan gentes que piensan lo mismo que yo, porque estamos inmersos en el mismo sistema y sabemos que debemos de darle este cambio. Pero volvamos entonces a la posesión de un libro. El libro, no sé por qué la gente lo trata como un objeto sacro, sagrado, inaccesible, irrayable, irrompible. Claro, no niego, hay ejemplares que deben de ser de colección, que deben de estar bien guardados y resguardados. Pero hay otros libros en donde uno tiene que anotar y tiene que dibujar y tiene que estar pensando en esto porque te está llegando el libro. Sí. Si el libro no te llega, pues es una lectura más. Y hablando de eso, desafortunadamente, los que nos dedicamos a la promoción de la lectura, no cambiamos nuestras formas de trabajar. Y por eso, lo que tú decías al principio, es que se continúa trabajando con los niños. No es un público fácil, no porque sea facilista lo hacen. No, pero además ahora los niños cada vez son más, es un mercado cada vez más difícil porque están hiper atacados por imágenes que se mueven, por realidades virtuales, por cosas que puedes estar anonadado con un teléfono, con una pantalla. Entonces un libro se vuelve... Claro. Y que no se me quita de la mente la imagen de los bebés que les dan una revista y empiezan con el dedito esperando que la página se cambie con touch. Y ya es otro universo en el que los libros ya no se apagan, los libros se continúan ahí existen, ¿no? Sí. El internet se apaga, el punto. Sí, esa es una gran lucha, pero la lucha no está en la promoción de la lectura. La promoción de la lectura existe. La lucha está en modificar los hábitos de quien proporciona estas actividades. Y eso es lo para difícil. Que el resultado sea diferente. Primero para ver qué resultado da. Es decir, ya está muy probado que si tú induces a un niño desde bebé a la lectura, este niño va a tener mejor acceso a la educación
porque tiene ya esta situación de la lectura, de esto. Entonces va a aprender más rápido, va a leer más rápido, va a tener un aprovechamiento escolar más significativo. No diré importante, sino significativo. Y entonces, ¿dónde queda el placer de la lectura? Ahí está haciéndose una situación utilitaria para el conocimiento, que no está mal. Pero tú y yo sabemos que la lectura como literatura no es para aprenderse, es para disfrutarse. Sí, es gozoso, es un acto gozoso. Es un proceso lúdico, de juego, de gozo, e incluso de gozo penoso, porque en ocasiones hay libros que te modifican tu manera de pensar. O te confrontan. Por eso digo de gozo penoso. Porque... Sí, hay veces que has tenido creencias toda la vida y un libro te enfrenta a la falsedad de esas creencias y de pronto te sacude y dices, ¡ah, caramba! Sí, y algo importante que se ha sucedido en los últimos, tal vez 20 años, si a lo mejor me equivoco, pero que la literatura nos ha confrontado a la historia. Y entonces la historia oficial y todo esto de repente se ve atacada por los procesos literarios de algunos valientes que han hecho otras versiones de la historia. Y entonces te queda la duda. Que es una de las grandes maravillas de la literatura, que te deje dudas. Claro, y eso, cuando un libro te deja una duda sobre un conocimiento muy cimentado en ti, mueve, desimba todo tu ser. Oye, tú en tu experiencia como promotor de lectura con los jóvenes, ¿tú manejas qué es? ¿Secundarias, primarias? Manejo secundarias, prepas, Okay. O sea, no voy a las infancias. Su proceso de acercamiento a la lectura. En generaciones previas, por no decir en nuestros tiempos, porque se oye así como que, ay, qué feo se oye. Sí, podemos decir que en el siglo pasado. En el milenio pasado. Incluso en el milenio pasado. Era como casi de ley que al terminar la primaria los niños habían leído a Tom Sawyer o a Moby Dick y las niñas por lo menos habían leído Mujercitas. Era como a fuerzas, o sea, no era concebible que un niño o una niña terminaran la primaria sin haber leído. Estamos hablando de que aquí es súper heteropatriarcado el asunto, un libro de aventuras para niños y un libro de romance para niñas. De romance entrecomillado. Y voy a incluir uno, Navidad en las montañas de Altamirano. Ya eso ya está un poquito más en otro nivel. Pero estaban ahí todavía. Un Moby Dick y un Mujercitas era como tener vitacilina en la casa. O sea, el libro estaba porque alguno de los niños o las niñas lo había tenido que leer en la primaria. Así es. Y yo veo en las generaciones más recientes y no la inmediata. O sea, personas que tienen 30 años para acá, más menores, que ni siquiera saben que existen esos libros. No, que no es tan malo tampoco. No, o sea, en la lectura pues era unos roles muy definidos, pero tampoco existe un libro nuevo que tú digas, ahora leen tal libro, un libro para ambos sexos o un libro con conceptos más modernos. No, o sea, ya no hay ese de que a fuerzas el mentado álgebra de Baldor, que todo el mundo hace justamente esa cara cuando lo menciona, pero todo el mundo había tenido contacto con él. De hecho, era mi libro de cabecera porque yo anhelaba ser ingeniero y fui ingeniero, y era mi libro en donde tenía que ir a checar y todo el mundo hace ojos de huevo cocido cuando escuchas álgebra de Baldor. Bueno, así como eso, yo ya no ubico que haya aunque sea obligada, una iniciación básica en que todo el mundo por lo menos haya leído un libro. No, desafortunadamente, y luego voy a clavarme una espada en mi espalda,
Porque en los colegios particulares es obligatorio parte del paquete, además de los libros de texto, más los libros de texto editoriales que Los que usan anexan. los que anexan un libro de lectura. Que ya vienen en el paquete, o sea, vienen todas las materias, más un libro de Matemáticas, bla, 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 desde bla, y tercero, lectura. cuarto, quinto, sexto. Pero son fragmentos, ¿no? No, son no, libros. ya traen Ya texto, son libros. Ya ¿obras es completas? una obra completa. Ok. Pequeña, de estas editoriales que ya tienen muy bien arraigado, no voy a decir cuál, pero ya tienen muy bien arraigado el proceso de venta. Con las escuelas, ajá. Es muy bueno. Ahí existe ese libro. El problema es que el maestro no lo maneja. O lo maneja así como leerte la página 15 a la 20 y un resumen. Y a ver cuántas palabras, a ver cuántos verbos encontraste, y a ver cuántos sustantivos encontraste. O sea, lo que puedes hacer en el libro de texto lo hacen en un libro de literatura. Que es para leer. Que es para leer. Este año, yo trabajo en un colegio, este año yo pedí autorización de inmiscuirme en terceros solamente, son los que a mí me preocupan porque van a prepa, de inmiscuirme en la lectura y en la selección del libro. Y seleccioné un libro extraño, puedo decirlo que es extraño, que se llama Arcilla. Y te lo platico así súper rápido. Es un libro que se ubica en Irlanda, en este conflicto entre niños jóvenes de 12, 13 años que se pelean, pero no saben por qué, porque sus papás se pelean, porque sus abuelos se pelearon, porque sus antepasados se pelearon. Y no saben por qué. Tú y yo sabemos por qué. Religión. Sí. Ellos no. O sea, los propios personajes no. Dos de ellos son monaguillos, los otros son los vagos del pueblo. Y de repente llega un tercer niño que ya en la fantasía del libro tiene la capacidad de hacer con arcilla a un ser. Eso suena muy Dios. Muy Dios, claro. Y entre él y el personaje principal, que es el monaguillo, que duda de sus conceptos religiosos, le dan vida a este ser. Pero este ser está en la dualidad de lo malo, que es el niño forastero que llegó, y lo bueno, que es de este niño que tenía incluso sus propias dudas. Okay. Bueno, hasta ahí lo dejo. Se los aplico a los jóvenes y les empiezo a preguntar, ¿qué sabes de esta guerra? ¿Qué sabes de este conflicto? Este conflicto se repite en muchos lados. ¿En dónde más? De repente uno, pues es lo que está pasando en la Franja de Gaza. Ok, bien. No, pues es lo que pasó en la revolución con los cristeros. Bien, es decir, empiezan a tener estas relaciones de lo que un solo libro les permite dar. No todos, desafortunadamente. Uno, otro. Y luego les pregunto, si tú pudieses hacer a un ser, ¿cómo lo harías? Ay, qué difícil. Fue muy difícil para ellos. También la pregunta fue demasiado alta filosóficamente, pero hubo unas respuestas increíbles. Y dejamos en paz, pero no se trabajó en un lapso de una semana. O sea, les fui pidiendo, lee 15 páginas, lee otras 15 páginas. Y luego les pregunté, ¿qué te parece la portada? Porque la portada es solamente naranja, solamente dice arcilla, y de repente se ve una sombra atravesando el libro. Es todo lo que es. Y unas interpretaciones súper padrísimas. Es que el naranja influye esto y lo otro, y el nombre de arcilla pequeño en la esquina te arrastra a verlo hasta allá. Porque anteriormente ya habíamos visto la técnica del cartel. Entonces dices, bueno, lo están viendo desde el libro completo. Y la importancia de analizar un libro más allá de la obra. Del texto. De la parte, exactamente, de la parte meramente de gramática, de semántica, de semiótica,
sino ir a las profundidades del texto. Así es. Y entonces, los chavos no se han dado cuenta de lo que hicieron. Pero les abriste una puerta. Sí, pero se van a dar cuenta, tal vez, en el siguiente en libro. el siguiente libro, en el siguiente nivel, o en la siguiente vez que alguien lo confronte. Porque también no los obligué a. Los que pudieron, pudieron, y los que no pudieron, o no quisieron, no pasó nada. No era calificatorio. Simple y sencillamente era obligatorio porque tenías que hacerlo, pero no calificatorio. O sea, ni te demeritaba ni te aumentaba tu calificación, porque también leer y razonar no debe ser un premio. No. Ya es un premio en sí. Estas maneras de afrontar las técnicas no son nuevas. Antes de mí había muchos maestros, ha habido muchos maestros. Yo creo que tú alguna vez tuviste alguna maestra o algún maestro así, yo tuve una. Y yo creo que muchos tuvimos... Llegas a tener maestros en ciertas épocas de tus infancias, en la última parte de la primaria, en la secundaria, en los inicios de la prepa, ya después ya no tanto, que hacen que ames o que odies a los libros. A mí me tocó la primera, afortunadamente. Oye, pero este asunto de los promotores de lectura como una profesión, porque es una profesión, ¿es realmente nuevo o es simplemente algo que no es muy conocido? No es nuevo, te lo puedo decir porque el Programa Nacional de Salas de Lectura tiene 38 años. Ah, caray. El Programa Estatal de Salas de Lectura tiene 28 años. O sea, no es algo nuevo. Entonces es algo poco conocido. Es algo poco conocido y poco trabajado. Las escuelas, cualquier escuela, ¿debería tener un promotor de lectura o solicitas en algún espacio que te hagan llegar algún personal que te ayude con los chavos? Yo he planteado la necesidad de que las escuelas, tanto oficiales como privadas, soliciten capacitación para sus maestros de cómo trabajar un texto literario. De que no es un texto para preguntarle quién era el personaje principal, cuál era el nombre del antagonista, dónde está el nudo, cuál es el desarrollo. No, eso ya se da en español. En español, ¿no? O sea, ya cuando te enseñan cómo construir un cuento ya te dicen cómo, ¿sí? Que puede ser un instrumento en donde puedas identificar estos elementos bien, pero no usarlo como libro de texto, válgase, ¿no? Creo que ahí está el meollo del asunto. El meollo del asunto está en que las escuelas logren inmiscuir a sus maestros a cambiar la manera de ver un libro literario. Difícil. Ok. A mí me parece muy complejo. Claro. Y si me pongo de abogado del diablo, te van a decir los maestros, oye, espérate. O sea, tengo que ser todas lo que es la función, la planeación, las juntas de no sé qué y aprender con las actualizaciones. Y aparte quieres que sea promotor de lectura. Cuando ya hay promotores, pues mejor que venga alguien de fuera, que además el impacto en los chavos de que llegue alguien desconocido, pues podría ser más positivo. Eso sería lo óptimo, que nos contrataran los promotores de lectura, pero que nos contrataran. Sí. Y ahí está el meollo. Hazme el paro y vente, ¿no? Sí. Y te lo pongo así. Hace 2 años tuve la fortuna de que de España viniera un amigo, Kiko de la Rosa, y lo llevé al colegio donde trabajo. Los chavos salieron como... O sea, este hombre nos habla de los libros como si fuera pan dulce. Y los ve y hizo magia con los libros y lo que nos platicaba y esto. Y eran libros difíciles porque él tiene un programa de los libros como instrumentos para visualizar la violencia en los niños. Ok. Y los chavos los veían y te juro que algunos que los leyeron así se notaba el rasgo de que... O sea,
hay algo pasa ahí en Pica, en esa casa, ¿no? No podemos llegar más porque no somos psicólogos. El problema es que no nos quieren pagar. Y hablando de la profesionalización, pues somos profesionales de esto, de esta mediación. No, también invito a todos los demás a que se profesionalicen. Y ahí es en donde surge esta idea. Puente de palabras. Cuéntanos de Puente de Palabras. Mira, Puente de Palabras surge como una iniciativa ante la Feria del Libro de la Frontera para llevar a cabo un encuentro, pero no el clásico encuentro de muchos ponentes y luego después una dinámica de preguntas y respuestas. No. Este es un encuentro que precisamente le hace honor a su nombre, Puente. Participan, y porque también mi intención era manejar toda la franja norte del país. Entonces vinieron promotores de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Coahuila, Durango, Tamaulipas, Nuevo León. Y claro, Chihuahua y Ciudad Juárez. Es la segunda edición. Viene la segunda edición. La primera edición fue en el 2023. Puente de Palabras 2024, del 21 al 23 de junio. Es decir, los primeros días de la Feria del Libro de Juárez, de la Frontera. Y el año pasado, créeme que fue una apertura increíble. Tú mismo estuviste ahí. Sí, me hiciste el favor de invitarme. Tú mismo estuviste ahí y viste que se planteó la situación de hablaba un ponente y se le daba la oportunidad al público. Y esto no pasa en los encuentros, ni en los congresos, ni nada. Esta es una manera que yo creo que debe de ser, porque cuando pasan 5 ponentes, ya se te olvidó lo que dijo el primero. Entonces, es muy difícil. Este año vamos a manejar lecturas más complejas. Imagínate, mediación con poesía. Ok. La poesía generalmente se lee. Sí, sí, sí. Y se plantea, se hacen maratones de poesía. Pero pocas veces vemos qué refleja un poema con otro, con nosotros. La siguiente situación es identidades. Los promotores de lectura, los padres y todo el mundo le tenemos miedo a los libros que hablan de otras identidades o de la búsqueda de la identidad. De la propia identidad. De la propia identidad. Nos causa escorzor, ¿no? Decir, uy. Te voy a poner un ejemplo. Hay una serie de libros que son tipo cómic que se llama Heartstoppers, que yo usé en la secundaria. Y lo usé para ver las relaciones de pareja. Y las relaciones de pareja, cómo se enamora una persona de otra, cómo esto y otro. No más que Heartstoppers habla de 2 hombres que son pareja. Pero eso no lo tocamos. Sí. ¿Por qué teníamos que tocarlo? Digo, se llegó a tocar porque de repente la gente se sorprendió. Pero a mí lo que me interesaba era ver cómo un hombre, cómo una persona enamora a otra persona, cómo una persona se pelea con otra persona, cómo se pueden hacer reconciliaciones, muchas cosas. ¿Por qué no tratar así un libro? ¿Por qué tener siempre que entrar en el estigma de que, uy, son libros de Sí, es una temática que no quiero tocar, no es mía. No es mía. O son libros de culto, o son libros de gueto, o son libros de esto. Es decir, empezamos a seccionar los libros. No, y aparte, irte un paso más allá, entender que un libro no es un asunto de una escuela, que un libro te puede acompañar por toda la vida. Así es. Y entonces este año vamos a tratar de influir en que los promotores y mediadores de estos mismos estados que te dije vengan y vean cómo se puede trabajar con ellos. Con mediadores que sí se han aventado
todo el oeste y con algunos profesionistas que nos hablen precisamente sobre pues, las identidades. Que además la identidad en el área fronteriza es muy importante, porque estamos si los adultos estamos súper diluidos en dos culturas, imagínate los niños. Claro. O sea, ya de entrada, territorialmente, estás en tierra de nadie, por llamarle así a la franja fronteriza. Y luego, con la hiperculturización, entrecomillada, que el internet te proporciona, en que hay niños que se sienten ya ahorita más coreanos que mexicanos, sí. Y que por lo tanto están desconectados en muchas cosas de una realidad. O sea, hay una serie de factores que hacen que este trabajo de identidad en la franja fronteriza sea más importante que en cualquier parte del país. Claro, definitivamente, porque esto ayuda al crecimiento no de la persona, de la comunidad. Y si una comunidad está fortalecida por individuos totalmente identificados, y no estoy diciendo que no les guste lo coreano, que no les guste lo americano, lo norteamericano, que no les guste lo alemán, no, pero que tengan una identidad. Sepan quiénes son y que aparte me gusta esto. Y se maneja mucho, por ejemplo, que la cultura japonesa los crían como ciudadanos del mundo. Se habla mucho que la cultura educacional en Japón es como ciudadanos del mundo. Sí, pero tú a cualquier niño japonés que conozcas tiene arraigadas 100% las tradiciones, los perfiles, la manera de ser de un japonés. No, o sea, no se diluye su propia cultura para convertirse en ciudadano del mundo, hablando así como de un marasmo de creencias y de ideas. ¿Se pueden mimetizar un poco? O ayudar a entenderlas y a comprenderlas, pero lo mantienen su propia asimilado identidad. como tú mismo. Ajá. Así es. Y para no darte tampoco muchas vueltas, Puente de Palabras 2024 está proponiendo una nueva manera de atacar a un público que, como tú bien lo dijiste, está olvidado, que es el de prepa mayor y universitarios. Y no me olvides a adultos mayores. Espérame. Porque ese es un espacio en el que podían leer y hacer que su mente no solamente se conecte cognitivamente hablando, sino que tenga espacios para escapar del estar en la casa encerrado todo el día. Ahorita al ratito te digo mi plan con los adultos mayores. Pero con prepa alta y universitarios se nos pierden en los libros. ¿Por qué? Porque ellos tienen otros intereses. Hay un fenómeno mundial que ahorita está de boga que se llama freestyle. Me imagino que lo conoces. Sí. Que no es nuevo, porque las bombas yucatecas, sí. lo huasteco. Exacto. Es algo muy arraigado, en la cultura mexicana. Y es más, hasta los tiros que nos dábamos en la secundaria, ¿no? Tú esto, yo lo otro. Aquellos tiros verbales que jugábamos, ¿no? El freestyle ahorita está tomando un auge increíble. Desafortunadamente el freestyle de repente es un poquito grotesco, un poquito violento, un poquito atacante. Pero en Venezuela hay un proceso muy interesante que se llama freestyle sin groserías. Okay. Y en México hay un proceso de freestyle literario. Va. Tan así que hay un rap de canción de cuento de Navidad de Dickens. Imagínate, en donde nos cuentan esta historia de Scrooge y los fantasmas y todo en rap. Qué padre. Bueno, qué mejor forma de atacar a estos chavos así. Sí, conectar con algo que es yo, pero nos cuesta a los adultos conectar con las nuevas, porque no son nuestras, conectar con los nuevos procesos de los jóvenes. Nos cuesta mucho. Bueno, pues estamos proponiendo esta nueva situación de conectar con ellos. Y a la pregunta que tú me hacías. Hay una utopía que me gustaría, a mí, de hacer el libro humano.
tú me dices que hay que leerle a los adultos mayores para que vuelvan, pero a mí me gustaría escuchar el libro de los adultos mayores. A mí me gustaría que un adulto mayor sea el libro y nos cuente. El Él. El antes clásico y común, el abuelo que te El abuelo contaba que sus te contaba. anécdotas, sus cuentos. Así es. O sea, volver a eso, Ujú. porque creo que también es súper importante rescatar la memoria Sí. Y la historia de las personas. Y además la conectividad con la familia, que eso es muy, Claro. muy importante y se ha estado perdiendo. Y con la sociedad, no nada más con la familia. Y no decir, sí, va a ser interesante hablar con Verónica Palafox cuando esté como adulto mayor. No. O sea, con Susana López de la colonia azteca. Ujú. Es decir, Es que todos tenemos nuestra todos historia tenemos y nuestra algo que historia. contar. Y esta puede ser una historia cruel, violenta, muy tranquila, muy aventurada, ¿sí? Pero al fin y al cabo es tu historia. Y la puedes replicar. Y la puedes dar a conocer. Entonces, ¿te imaginas un día, en lugar de hacer una sesión de lectura con varios libros, tengamos una sesión de lectura con varias personas? Y que estén sentadas en diferentes lados y gente oyéndolas. Sería... Sí, es retomar aquello del anciano en la tribu. Del anciano en la tribu, que pienso que sería no volver a algo, pero tomar algo que fue o es importante. Es que es volver en una versión modernizada. Claro. Sí, o sea, es retomar o reposicionar algo que estaba muy arraigado antes de esta gran culturización. Sí. Que además está arraigado en todo el mundo, no nada más en la Sí. cultura mexicana. A ver, entonces, si alguien quiere participar en Puente de Palabras 2024, ¿qué tiene que hacer? Si alguien quiere participar ¿Puede en ir Puente, cualquier persona? puede ir cualquier persona. El encuentro está abierto al público. De hecho, me interesa mucho que vayan padres de familia, maestros, bueno, profesores. Ya vamos a estar casi cerquita de las vacaciones, entonces iban a tener tiempo. Todo aquel que esté interesado en utilizar el libro como instrumento de pensamiento. ¿Que te contacte dónde? Estamos en las redes sociales. Así como Puente de Palabras. Así como Puente de Palabras. Ustedes pueden buscar en Facebook Puente de Palabras y va a aparecer una página en donde va a estar saliendo la información. Pero además estamos en los primeros días de la Feria del Libro de la Frontera. La FELIF. La FELIF, que espero que este año también vuelva a ser FELIF. Que sea muy feliz todos los resultados. Cambia de sede. Pero, qué bueno. Pero al Eso me parecer, parece muy sí, bueno. eso. Digo, realmente la del año pasado me gusta mucho, pero creo que Fue en práctica en muchos sentidos fue en práctico. Si mal no recuerdo, creo que la sede va a ser en un lugar donde ya han hecho otros eventos bastante interesantes. Una ex maquila que está ahí por la un Paseo de la galerón, Victoria. Un galerón por ahí que está en esta Pues icónica sección maquiladora de Juárez, ¿no? Que probablemente... Paseo de la Victoria y Gómez Morín, en la esquinita donde están las maquillas, ahí a un ladito. Así es. Pues que sea un éxito, Juan. Muchas gracias. Un gran éxito esta nueva versión de Puente de Palabras, que se afiance. Y no está de más invitar que si otros estados tienen interés, también te pueden conectar para poder hacer una réplica y sembrar este puente en varios lugares. Esperemos que sí, esperemos que sea una práctica que les interese a otros estados o incluso municipios, porque hay ferias estatales municipales que no saben o no han logrado hacer algo así. Perfectísimo. ¿Sí? Pues te lo agradezco. Gracias. En esta mi cuarta ocasión que me haces el honor de estar aquí contigo y que hemos platicado de algo que a lo mejor a los dos nos apasiona. Sí. Pues muchas gracias y de verdad no rompa ese miedecito del libro de verlo como algo frío. Puede ser el mejor compañero, el mejor paño de lágrimas, el mejor catalizador, puede ser cualquier cosa.
solo si a usted no le ha gustado es que no ha encontrado el libro que es para usted. Es cosa de seguir buscando. Sí, a veces el libro te encuentra. Así es. Pues agradecerle aquí a Rideto con Fundación Alas que nos permite el uso de sus instalaciones para transmitir para ustedes. Tenemos mucho que decir. Yo soy Verónica Palafox. Usted sabe que nos puede encontrar en todas las redes sociales. Usted nada más póngale o mi nombre o Tenemos Mucho que Decir y de que le aparece, le aparece. Muchas gracias por su compañía. Los espero en el próximo. Gracias.